A ver, cuando uno piensa en emprender, ¿qué se viene a la cabeza? Seguro que planes de negocio, métricas, rondas de inversión, todo eso, ¿no? Pero, ¿y si el capital más importante no estuviera en el banco? ¿Y si estuviera dentro de la persona que emprende? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, esas cualidades internas que al final del día son las que de verdad definen el éxito, mucho antes de vender siquiera el primer producto. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta clave aquí no es tanto técnica, sino más bien íntima. ¿De dónde sale realmente esa decisión de crear algo, de emprender? ¿Es una reacción a lo que pasa afuera o es más como una llamada interna? Esa es la pregunta que va a guiar todo este análisis. Entonces, la idea central que vamos a desmenuzar es simple pero al mismo tiempo súper profunda. El recurso más valioso al final no es la plata ni una idea genial, es la capacidad de una persona para decirse a sí misma, voy bien, para darse ese permiso de actuar con un propósito claro. Y lo más importante, hacerlo incluso cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos. Bien, empecemos por el principio, ¿no? Justo por ese momento en que, ¡pum!, se enciende la chispa. Entender qué es lo que motiva a alguien a arrancar nos va a dar el contexto que necesitamos para todo lo que sigue. Por lo general, hay como dos grandes caminos que llevan a esto. Uno es el emprendimiento por necesidad, o sea, nace de una presión económica, de que urge el dinero. Aquí la prioridad es generar ingresos y rápido. Estos proyectos suelen ser súper resilientes, pero, claro, casi no hay tiempo para planificar nada. Y luego está el otro camino, el de oportunidad. Este surge cuando alguien ve un hueco en el mercado, una necesidad que nadie está cubriendo. Este tipo de emprendimiento suele tener una base estratégica mucho más sólida, pero ojo, a veces puede haber un poquito de exceso de confianza. Pero aquí viene lo interesante. No importa si se empezó por necesidad o por oportunidad, al final, el éxito a largo plazo depende de otra cosa, algo mucho más profundo. La pregunta ya no es ¿por qué arranqué? La pregunta se transforma en ¿quién me da el permiso para seguir adelante y, sobre todo, para creer en esto? Muy bien, ahora vamos a ver qué hay en esa caja de herramientas interna que se necesita para construir. Y no hablo de martillos y clavos, sino de herramientas psicológicas. Digamos que es la verdadera maquinaria pesada del emprendimiento. Los estudios sobre esto nos dibujan un perfil bastante claro, ¿eh? Primero, creatividad, para poder imaginar soluciones nuevas. Luego, autoconfianza, para creer en las propias capacidades. Súper importante, una visión optimista ante los desafíos. También, iniciativa, o sea, no quedarse esperando a que las cosas pasen, sino hacer que pasen. Resiliencia, para levantarse después de cada caída. Y por último, un sentido de responsabilidad personal muy fuerte. Y esta frase de Thomas Edison, ilustra el punto de la resiliencia a la perfección. Es que no se trata de no caerse, ¿se entiende? Se trata de cambiarle el significado a la palabra fallar. Para Edison no eran fracasos, eran datos, era aprendizaje puro. Y esta mentalidad es de verdad clave. Cada error se convierte en una oportunidad para aprender, no en una excusa para tirar la toalla. Entonces, llegamos a un punto fundamental. El éxito, al parecer, no depende tanto de qué tan alto es el coeficiente intelectual, sino de algo llamado inteligencia emocional. ¿Qué es eso? Pues es la habilidad de conectar con las emociones, tanto las propias como las de los demás, de entenderlas y, sobre todo, de usarlas como una especie de brújula para conseguir los objetivos. Y esto lo podemos dividir como en 5 pilares básicos. El primero, la autoconciencia. O sea, saber qué se está sintiendo y por qué. El segundo es la autorregulación, poder manejar esos impulsos, ¿no? Tercero, la motivación, tener ese motor interno que va mucho más allá de la plata. Cuarto, la empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y el quinto, las habilidades sociales, que son clave para construir relaciones fuertes. Ok, perfecto. Ya tenemos el porqué y las herramientas. Pero, ¿cómo se le hace para que un proyecto no solo empiece, sino que dure en el tiempo? Bueno, para eso se necesita una filosofía de trabajo que sea sostenible. Y que se necesita es más que evidente. Miren este dato. Las estadísticas son durísimas. Entre el 70 y el 80% de los pequeños negocios no llegan a los 10 años. Y una gran parte de la culpa la tiene el agotamiento, el famosísimo burnout. Y como respuesta a esa cultura de estar ocupado todo el tiempo, surge una idea muy potente,
el slow business. Pero ojo, que esto no significa ir lento para nada. Se trata de encontrar un equilibrio, de ser sostenible, de ser saludable. Es básicamente una estrategia para no quemarse en el intento y asegurar que tanto la persona como el negocio puedan crecer bien a largo plazo. ¿Y cómo se pone esto en práctica? Pues, primero, priorizando lo que de verdad importa, bajándole 2 rayitas a ese ritmo frenético, usando la tecnología para trabajar de forma más inteligente, no para estar más ocupados. Se trata de optimizar los procesos y, sobre todo, de mantener una actitud sana, optimista, que permita disfrutar del camino, no solo estar con la mirada fija en la meta. Y con todo esto, llegamos al corazón del asunto, al concepto que de alguna manera une todo lo que hemos visto, el punto de partida, las herramientas psicológicas y esta filosofía para durar en el tiempo. Esta es la idea central de todo. El verdadero sí adelante no viene de un inversor, ni de un cliente, ni siquiera de la familia. Viene de adentro. Viene de esa reconciliación con la propia voz interior. Es, en el fondo, un acto de soberanía personal. Y la palabra para este concepto es autovalidación. ¿Qué significa? Es la capacidad de ser el principal testigo y, ¿por qué no?, el juez del propio valor y de los propios proyectos. Cuando alguien logra validarse a sí mismo, no es que se aísle del mundo, todo lo contrario, se alinea. Y esa alineación entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace, ese es el capital más valioso que existe. Este modelo de autovalidación se apoya en 7 pilares. Y van desde encontrarle un sentido profundo a lo que se hace y estar de verdad en el aquí y el ahora, hasta cosas como entender la propia historia con el dinero o integrar los errores como parte fundamental del aprendizaje. Todos juntos lo que hacen es formar un modelo de, digamos, de autogobierno emocional, una especie de mapa para navegar en medio de la incertidumbre. Y para cerrar, queda una reflexión en el aire. ¿Cómo cambiaría el viaje de cualquier emprendimiento si en lugar de estar buscando la aprobación afuera, el foco principal fuera convertirse en el propio validador de uno mismo? Quizás ese es el verdadero secreto. No solo para emprender, sino para construir una vida con un propósito real.